Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde las novelas nos hacen suspirar y los dramas de la vida real nos dan para hablar durante semanas. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que con energua porque el tema que nos trae hoy es picantusimo. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas mu-s queridas y también copyright n, mu-s polu copyright micas de la televisión Superíndice 3 n turca, Canyaman y Demet Özdemir. Esos dos que nos hicieron show más menos con Erkenci Kuay, y que desde entonces no han dejado de dar titulares. Pero hoy vamos a centrarnos en un episodio en particular, uno donde Canyaman demostró Superíndice 3, una vez mu-s, que cuando se trata de defender a Demet, no hay quien lo pare. Antes de que nos metamos de lleno en el drama, quiero pedirles un favorcito Dido. Si son nuevos por AQU, o si llevan tiempo view copyright donos pero aún no se han suscrito, este es el momento. No se pierdan ni un solo vídeo de chismes, anuglisis y teoría sobre nuestras series y actores turcos favoritos. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan de nada. Ahora vamos al meollo del asunto. La relación Superíndice 3n entre Can y Demet siempre ha sido objeto de intensas especulaciones. Desde que trabajaron juntos en Erkenci Kuay, la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de romance se dispararon y aunque nunca confirmaron una relación Superíndice 3n formal, la prensa y los fans no dejaron de analizarlos con lupa. Y claro, como suele pasar en estos casos, las críticas y los ataques no tardaron en llegar, especialmente dirigidos hacia Demet. Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, y mu-s aún en sociedades como la turca, las mujeres a menudo son sometidas a un escrutinio mucho mu-s severo que los hombres. Se juzga su apariencia, su comportamiento, sus decisiones, todo. Y Demet, con su talento, su carisma y su belleza, no fue la excepción Superíndice 3n. Recuerdo que hubo una ocasión Superíndice 3n, específicamente, donde las críticas hacia Demet alcanzaron un nivel, casi tu Superíndice 3 jico. Se la acusaba de ser poco profesional, de buscar la fama a costa de Can, de ser bueno, ya saben, las típicas cosas que se dicen para desprestigiar a una mujer exitosa. Los comentarios negativos inundaron las redes sociales y algunos medios de comunicación Superíndice 3n incluso se hicieron eco de estas acusaciones. Y fue entonces cuando Canyaman, como un verdadero caballero, salió Superíndice 3 en defensa de Demet. No se quedó Superíndice 3 callado, no lo ignoró Superíndice 3, sino que alzó Superíndice 3 la voz para defender a su compau más menos era y amiga. ¿Y CU Superíndice 3 mo lo hizo? Pues, de varias maneras. Primero utilizó Superíndice 3 sus propias redes sociales, que seamos sinceros, tienen un alcance enorme, para publicar un mensaje contundente. En U con diéresis copyright L, dejaba claro que las acusaciones contra Demet eran falsas y difamatorias. Destacaba su profesionalismo, su talento y su dedicación Superíndice 3n al trabajo. La describió Superíndice 3 como una persona generosa, amable y divertida. En resumen, la defendió Superíndice 3 con más menos as y dientes. Pero no se quedó Superíndice 3 solo en las redes sociales. También copyright n aprovechó Superíndice 3 las entrevistas y los eventos públicos para hablar sobre el tema. Recuerdo una entrevista en particular donde le preguntaron directamente sobre las críticas a Demet. Y Can, sin dudarlo ni un segundo, respondió Superíndice 3 con firmeza y elegancia. Dijo que estaba muy orgulloso de Demet, de todo lo que había logrado, y que no permitiría que nadie la atacara injustamente. Además, hizo un llamado a la responsabilidad de los medios de comunicación Superíndice 3n. Les pidió Superíndice 3 que verificaran la información Superíndice 3n antes de publicarla, y que no se dejaran llevar por los rumores y los chismes infundados. Les recordó Superíndice 3 que las palabras tienen poder y que pueden dar más menos la reputación Superíndice 3n y la carrera de una persona. La reacción Superíndice 3n del público ante la defensa de Can fue, en su mayoría, muy positiva. Muchos fans lo elogiaron por su valentía y su lealtad hacia Demet. Reconocieron que era admirable que un hombre con su fama y poder se tomara el tiempo y el esfuerzo para defender a una mujer que estaba siendo atacada injustamente. Pero como siempre, también copyright n hubo críticas. Algunos lo acusaron de estar actuando, de querer quedar bien ante el público o de estar utilizando la situación Superíndice 3n para promocionarse a sí mismo.
Otros simplemente no creyeron en su sinceridad y siguieron insistiendo en que la relación superíndice 3N entre Can y Demet era pura fachada. Pero mu se ayu de las críticas, lo importante es que Can Yaman defendió superíndice 3 a Demet Özdemir. Y lo hizo con pasiu superíndice 3N, con convicción superíndice 3N y con una elegancia que muchos admiraron. Demostró superíndice 3 que no se quedaba callado ante la injusticia, y que estaba dispuesto a luchar por aquellos a quienes quiere. Ahora, mu se ayu del chisme y el drama, creo que este episodio nos deja una lección superíndice 3N importante. Nos recuerda que como sociedad, tenemos la responsabilidad de ser muy críticos con la forma en que juzgamos a las mujeres. Que debemos dejar de lado los estereotipos y los prejuicios y empezar a valorar a las personas por sus talentos y sus logros, no por su apariencia o su vida personal. Y también copyright nos enseña más menos a la importancia de alzar la voz cuando vemos que alguien está siendo atacado injustamente. No importa si somos famosos o no, si tenemos poder o no. Todos podemos hacer la diferencia. Todos podemos defender a aquellos que lo necesitan. Y en cuanto a la relación superíndice 3N entre Can y Demet, bueno, eso es algo que solo ellos saben. Quizá fueron amigos, quizá fueron algo muy de ese. Lo que sabemos es que en ese momento en particular, Can Yaman fue un gran defensor de Demet Özdemir. Y eso, mis queridos Seriu Copyright Filos, es algo que vale la pena destacar. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo, que les haya hecho reflexionar. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestras opiniones, pero siempre con respeto y buena onda. Para recapitular un poco, hoy exploramos el episodio en el que Can Yaman defendió superíndice 3 a Demet Özdemir de las críticas injustas, analizamos las razones de de su defensa y la reacción superíndice 3N del público. Y reflexionamos sobre la importancia de alzar la voz contra la injusticia y el doble rasero al que a menudo se somete a las mujeres. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mu. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Copyright opinan de la defensa de Can Yaman a Demet Özdemir? ¿Creen que actuó superíndice 3 correctamente? ¿Han vivido alguna situación superíndice 3N similar? Los leo a todos. Y por supuesto, antes de despedirme, no puedo olvidarme de mi llamado a la acción superíndice 3N final. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Nos vemos en el superíndice 3 Simo. Besos y abrazos. Ampliación superíndice 3N de la noticia. El caballero turco rescata a la dama de la pantalla, Can Yaman y la defensa feroz de Demet Özdemir ***. Ahora bien, adentro copyright monos a UNMU, ese profundo en este culebro superíndice 3N digno de la mejor telenovela. Porque seamos sinceros, la historia de Can y Demet es mucho ese que un simple chisme de famosos. Es una ventana a la sociedad turca, a sus valores, a sus contradicciones y, por supuesto, a la presión superíndice 3N implacable que ejercen los medios de comunicación superíndice 3N sobre las figuras públicas, especialmente sobre las mujeres. Para entender la magnitud de la defensa de Can, primero tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto en el que se desarrolló superíndice 3 todo este drama. Erkenci Kwai, la serie que catapultó superíndice 3 a la fama a ambos actores, fue un fenómeno superíndice 3 meno global. La historia de amor entre Candivit, el foto superíndice 3 grafo aventurero, y Sanemaiden, la joven show más menos adora, conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química palpable entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable y los fans, por supuesto, empezaron a fantasear con la idea de que ese romance traspasara la pantalla. La prensa del corazón superíndice 3N turca, experta en crear novelas donde no las hay, se alimentó superíndice 3 de esta fantasía. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado con lupa en busca de la confirmación superíndice 3N definitiva, Can y Demet estuvieron juntos. Y claro, como suele suceder cuando la realidad no se ajusta a las expectativas, empiezan las decepciones y con ellas las críticas. Demet Özdemir, al ser mujer, fue el blanco principal de estas críticas. Se la acusaba de aprovecharse de la fama de Can, de ser poco profesional en el set de grabación superíndice 3N,
de tener un comportamiento inapropiado fuera de con diéresis copyright L, incluso se cuestionaba su talento como actriz. Los comentarios eran crueles y despiadados, y la sometían a un escrutinio constante e injusto. Recuerdo, por ejemplo, un incidente en particular que desató superíndice 3 una ola de indignación superíndice 3N. Demet fue fotografiada disfrutando de una noche con amigos en un club. La foto, aparentemente inofensiva, fue utilizada por algunos medios para insinuar que su comportamiento era escandaloso y poco digno de una actriz de su talla. Se la juzgó superíndice 3 por salir, por divertirse, por ser una joven que vivía su vida. La doble moral estaba a la orden del día. Y aquí es donde entra en escena Can Yaman, el caballero turco dispuesto a defender a su dama. Can no se quedó superíndice 3 callado ante esta injusticia. Utilizó superíndice 3 su plataforma, su influencia y su voz para defender a Demet de los ataques despiadados. Y lo hizo de una manera que sorprendió superíndice 3 a muchos. No se limitó superíndice 3 a publicar un simple comunicado en redes sociales. Can fue mucho more de ese ayuda. Utilizó superíndice 3 cada oportunidad que tuvo para hablar sobre el tema. En entrevistas en eventos públicos en sus propias redes sociales, siempre tenía palabras de elogio y defensa para Demet. En una entrevista en particular, recuerdo que le preguntaron directamente sobre las críticas que recibo a Demet. Can, con una mirada seria y firme, respondió superíndice 3, Demet es una de las personas muy talentosas y profesionales que conozco. Es una trabajadora incansable, una actriz increíble y una persona maravillosa. Me siento muy orgulloso de haber trabajado con ella y no permitir copyright que nadie la ataque injustamente. Sus palabras resonaron con fuerza en el público. Muchos admiraron su valentía y su lealtad hacia Demet. Reconocieron que era admirable que un hombre con su fama y poder se tomara el tiempo y el esfuerzo para defender a una mujer que estaba siendo víctima de una campaña más menos a de desprestigio. Pero como era de esperar, también copyright N hubo quienes lo criticaron. Algunos lo acusaron de estar actuando, de querer quedar bien ante el público o de estar utilizando la situación superíndice 3N para promocionarse a sí mismo. Otros simplemente no creyeron en su sinceridad y siguieron insistiendo en que la relación superíndice 3N entre Can y Demet era pura fachada. Hubo incluso quienes insinuaron que la defensa de Can era una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Erkenci Kwai y seguir generando titulares. La desconfianza, al parecer, es un ingrediente infaltable en este tipo de historias. Pero se ayuda de las especulaciones y las críticas, lo que realmente importa es el impacto que tuvo la defensa de Can en Demet y en la percepción superíndice 3N pública de la situación superíndice 3N. Demet sin duda se sintió superíndice 3 arropada y protegida por el apoyo incondicional de Can. En varias ocasiones, expresó superíndice 3 públicamente su agradecimiento hacia con diéresis copyright L por su valentía y su lealtad. Su apoyo le dio fuerzas para seguir adelante y para no dejarse amilanar por las críticas. Y en cuanto a la percepción superíndice 3N pública, la defensa de Can ayudó superíndice 3 a cambiar la narrativa. Aunque no logró superíndice 3 silenciar por completo a los detractores de Demet, consiguió superíndice 3 que muchos cuestionaran la validez de las críticas y que empezaran a ver a Demet como una víctima de una campaña más menos a de desprestigio. Este episodio, en definitiva, nos enseña más menos a varias cosas. En primer lugar, nos recuerda la importancia de alzar la voz contra la injusticia y el doble rasero al que a menudo se somete a las mujeres. En segundo lugar, nos muestra el poder que tienen las figuras públicas para influir en la opinión superíndice 3N pública y para defender causas justas. Y en tercer lugar, nos revela la complejidad de las relaciones entre famosos y la dificultad de discernir la verdad en medio de tanta especulación superíndice 3N y chisme. Porque, seamos sinceros, la vida de Can y Demet, como la de cualquier otra figura pública, es un culebro superíndice 3N constante, lleno de giros inesperados, de amores y desamores, de rumores y verdades a medias. Y nosotros, los serious copyright filos y amantes del chismorreo, somos los espectadores privilegiados de este drama interminable. Ahora bien, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Can Yaman actuó superíndice 3 correctamente al defender a Demet Özdemir? ¿O creen que su defensa fue una estrategia de marketing? ¿Han vivido alguna situación superíndice 3N similar en la que hayan tenido que defender a alguien de críticas injustas? Los leo a todos en los comentarios. Y recuerden, mis queridos serious copyright filos,
que este canal es un espacio para compartir nuestras opiniones con respeto y buena onda. Asu que dejen sus comentarios, denle un me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3 y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco.